¿Cómo están amigos y hermanos? Es siempre un privilegio y una bendición poder compartir la palabra de Dios. Estamos estudiando la serie La Gracia de Dios y hoy trataremos el tema La abundancia de la gracia. Y nuestro texto base de reflexión es Romanos capítulo 5 versículo 20 al 21, donde dice: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Según el contexto, en estos versículos el apóstol Pablo contrasta la obra de Adán con la obra de Cristo. Adán, como representante de la humanidad, trajo el pecado y la muerte al mundo entero. Su transgresión resultó en la condenación de todos los seres humanos. Sin embargo, en un contraste impresionante, el apóstol Pablo presenta a Jesucristo como el nuevo Adán, cuya obra en la cruz trajo la gracia y la justificación para todos los que creen en él. En esta segunda lección veremos cómo este pasaje nos presenta una verdad profunda sobre la magnitud y el alcance de la gracia de Dios en contraste con el poder del pecado. En el versículo 20, la primera parte dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Aquí el apóstol Pablo hace referencia a la función de la ley en revelar el pecado y su gravedad. La ley de Dios expone la naturaleza pecaminosa del ser humano y muestra la necesidad de redención. Sin embargo, la ley no tiene el poder de salvar a ninguna persona. Más bien, intensifica la conciencia del pecado y su dominio sobre la humanidad. Continuando el versículo: pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice el apóstol Pablo. A pesar de la abrumadora realidad del pecado, la gracia de Dios es aún más poderosa. Donde el pecado aumenta, la gracia de Dios supera con creces su alcance. La gracia no solo es suficiente para cubrir nuestros pecados, sino que sobreabunda, mostrando la generosidad ilimitada de Dios hacia nosotros, sus hijos. Dios siempre ha sido y es muy generoso con todos nosotros. El versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. La primera parte de este versículo dice: para que así como el pecado reinó para muerte. El apóstol Pablo personifica aquí el pecado como un rey que reina sobre la humanidad. Este reinado se caracteriza por su dominio total y su poder devastador. Desde la caída de Adán, el pecado ha tenido autoridad sobre la humanidad, conduciendo a la muerte física y espiritual. La consecuencia del reinado del pecado es la muerte. En la teología paulina, la muerte no es solo física, sino también espiritual. La muerte espiritual implica una separación de Dios, quien es la fuente de la vida verdadera.
Continúa el versículo. Así también, la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Así como el pecado es personificado aquí como un rey, la gracia también es presentada como una fuerza reinante. La gracia aquí se refiere al favor inmerecido de Dios que otorga a todos los pecadores por medio de Jesucristo. La justicia en este contexto no es una justicia que el ser humano puede lograr por sus propios méritos, sino una justicia que es imputada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Esta justicia es un regalo de Dios, resultado del sacrificio redentor de Cristo. Pero este versículo dice algo muy importante ahí también. Dice para vida eterna. A diferencia de la muerte, que es el resultado del pecado, la vida eterna es el resultado del reinado de la gracia. La vida eterna no solo implica una existencia sin fin, sino también una vida en plena comunión con Dios, comenzando en el presente y extendiéndose a la eternidad. ¡Qué precioso! Es crucial notar que esta vida eterna y la justicia vienen mediante Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es el mediador de la gracia de Dios. Su vida, muerte y resurrección son los medios por los cuales los creyentes reciben la gracia y la justicia que conducen a la vida eterna. Esto no debemos nosotros los creyentes olvidar nunca. En conclusión, podemos decir que la abundancia de la gracia de Dios pues hace tres cosas. En primer lugar, nos desafía a abandonar cualquier idea de que nuestros pecados son demasiado grandes para ser perdonados por Dios. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado que podamos cometer nosotros los seres humanos. En segundo lugar, la gracia de Dios nos motiva a vivir vidas de gratitud y humildad, reconociendo nuestra total dependencia de la gracia de Dios para nuestra salvación y crecimiento espiritual. En tercer lugar, podemos decir que la gracia de Dios nos impulsa a seguir compartiendo el Evangelio con otras personas. Aquellas personas que conocemos, tal vez pueden ser nuestros familiares, a otras personas desconocidas que pueden estar aún cerca o dentro de nuestra comunidad, o aquellas personas que están más lejos. Para ello necesitamos el uso de la tecnología, de los medios disponibles en este tiempo que nos acercan a la gente para proclamar la buena noticia de la abundante gracia de Dios que está disponible para todos los que creen en Él. Oramos. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos que no hay pecado que tú no puedas perdonar, porque tu gracia es más grande que cualquier pecado que nosotros podamos cometer. Gracias por ser tan generoso con cada uno de nosotros. Hoy queremos ser desafiados a la luz de esta reflexión a seguir viviendo vidas de gratitud y humildad, reconociendo nuestra total dependencia de la gracia tuya. Y que esa gracia que hemos recibido nos impulse a seguir compartiendo el Evangelio con otras personas, a seguir proclamando la buena noticia de la abundancia o abundante gracia tuya, que está disponible para todos los que creen en el Señor
Jesucristo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Como han podido escuchar, hemos tratado y hemos reflexionado en la abundante gracia de Dios. Que podamos seguir compartiendo en estos días de esa gracia a aquellas personas que conocemos. Y nos estaremos viendo o escuchando la próxima lección. Nos vemos.